El Real Madrid habría puesto el ojo en Hugo Ekitike. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Toca hablar de un jugador, el cual no ha salido en el canal de Madridismo al Día TV, pero es uno de los nombres de impacto, revelación dentro de la Liga Francesa. Hablamos de Hugo Ekitike, el delantero del Stade de Reims, que es ahora mismo, como digo, uno de los grandes proyectos de jugadores jóvenes dentro de la Liga 1, de la Liga Francesa, y que según informa L'Équipe, uno de los diarios más importantes en Francia, pues el Real Madrid estaría dentro de los equipos muy interesados en este futbolista. También se le ha relacionado con el Newcastle, se le ha relacionado, como no, con el Paris Saint-Germain, pero lo dicho, es un jugador que estaría dentro de la agenda del Real Madrid, que está, parece ser, manejando distintos jugadores de proyección dentro del viejo continente y también allende nuestras fronteras, particularmente en Brasil, siempre con un Juni Calafat muy atento a este mercado y en particular también con un nombre propio como es el de Mateus Nascimento. Pues bien, también con una proyección en algunos aspectos similar, Hugo Ekitike es uno de esos jugadores que estaría pues llamado a ser un jugador relevante. ¿Cómo juega este futbolista? Bueno, es un delantero alto, de gran envergadura, con piernas muy largas, con mucha coordinación para lo alto, que es un muy buen nivel técnico, buen regate en largo gracias a su zancada, y es un futbolista que ha marcado 11 goles esta temporada y que va apareciendo como un jugador muy interesante. A mí me gusta mucho porque particularmente lo considero un delantero de nueva generación. Es un tío de área, es un tío 9, pero que también se circunscribe y sabe perfilarse en otras zonas, particularmente cayendo desde la diagonal izquierda, sabe entrar y perfilarse para su disparo. Es un jugador que yo creo que sí que debe de coger algunos kilos porque es bastante delgado, para mí excesivamente delgado para el deporte de alto nivel, pero estamos hablando de un chaval muy joven y que seguro que en ese crecimiento pues irá cogiendo cuerpo. Algunos me pueden poner aquí la comparación de tíos muy altos que hicieron carrera, muchísimos casos, en particular uno muy joven que llegó desde Molde, desde Suecia, Zlatan Ibrahimovic. Pues este tío también es muy alto y obviamente salvando las distancias porque desconocemos cómo puede proyectarse la carrera futbolística de este chaval, pero sí que hablamos de un tío más alto de lo normal, más grande de lo normal y con un nivel de calidad y de técnica y de precisión mayor de lo normal respecto a su gran altura. Es un delantero que juega bien al espacio y que creo que puede aportar cosas a un equipo en futuro, pero al final son futbolistas que evidentemente hay que ir moldeando, hay que ir trazando y en este sentido y en este aspecto el Real Madrid, como decimos, está monitorizando estos perfiles de futbolistas que pueden generar un impulso dentro de grandes equipos porque tienen esa cuota de talento y que se tiene que ir pues perfilando y que se tiene que ir pues detallando con el paso del tiempo. Veremos hasta dónde puede llegar Hugo Ekitike, pero ahí está, dentro de la agenda futura del Real Madrid. Como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios respecto a este futbolista, si lo conocéis o no, si habéis visto algo de él, si habéis tenido información previa anterior, que de hecho la ha habido porque ha habido ya noticias relacionadas con el Real Madrid, con este jugador, y vamos a ver en qué queda la cosa, pero sí que podría a lo mejor encajar en el Real Madrid porque no se va a buscar a una estrella que vaya a competir con Benzema en el puesto de 9 y en cambio a lo mejor se busca un jugador de gran proyección que pueda ir creciendo a la sombra de Karim en estos próximos meses y a la vez que pueda aportar también algo distinto en el puesto de 9. Puede ser que Hugo en ese punto de análisis pueda ofrecer cosas al Madrid. Veremos qué es lo que pasa, en qué queda todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.